Hola chicos, esta noche nosotros vamos a sumergirnos en una historia que parece sacada directamente de los anales más oscuros del desarrollo de videojuegos. Imagínate esto, estás tranquilamente jugando Clash Royale, con tu mazo perfectamente ajustado, todo bajo control, y de pronto aparece esa carta. No sabes de dónde salió, no está en la lista oficial, pero barre con tu defensa como si fuera papel mojado. No es magia, no es una carta legendaria, es un error. Uno tan pequeño que ni los desarrolladores se dieron cuenta. Hasta que fue demasiado tarde, lo que vas a escuchar esta noche no es solo una historia de código roto, es una mezcla entre una investigación forense, un viaje al caos controlado de un estudio de videojuegos y sí, un poco de paranoia. Porque lo que comienza como un bug menor se convierte rápidamente en la carta más odiada, abusada y temida en toda la historia de Clash Royale. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es en tu zona. Ahora, atenúe las luces. Tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos. El viaje de esta noche todo empieza en una pequeña oficina de Supercell en Helsinki. Ya sabes, la ciudad de los pingüinos y el café con nombres impronunciables. Allí, en una semana como cualquier otra, un desarrollador llamado Eric, vamos a llamarlo así para proteger su dignidad digital, está ajustando algunos valores para una nueva carta en desarrollo. El concepto es simple, una unidad rápida, con ataque en área, destinada a balancear un poco el spam de esbirros que estaba dominando las arenas medias del juego. Pero Eric está cansado. Son las 2:43 de la madrugada. Lleva 6 horas sin café y ha escuchado la misma canción de Lofa en bucle, y en ese contexto comete un error minúsculo. En lugar de escribir 0.5, es como intervalo, ataque, escribe 0.05 segundo en un motor de combate por turnos. Eso es la diferencia entre una unidad equilibrada y una minigun compacta. El sistema interpreta que esa carta debe atacar 20 veces por segundo, lo cual, claro, no es lo que Eric quería. Pero en las herramientas internas, esa línea de código pasa desapercibida. Aquí viene el primer hecho interesante del universo Clash Royale. Aunque parezca que todo está perfectamente balanceado, hay decenas de pequeñas herramientas internas que automatizan revisiones, testean números y hasta simulan partida. Sign and Bargain. Algunas de estas herramientas están diseñadas para ignorar valores absurdos y asumir que son errores de tipeo temporales. Así que el sistema lo detecta, pero no lo reporta. Y aquí llega la primera curiosidad marginal. Muchos estudios de desarrollo permiten cierto margen de errores ignorables en los scripts. Esto se hace para no saturar los logs, pero si un error se repite sin corrección, se convierte en una nueva norma del sistema. Es decir, lo anormal se normaliza. Bonita metáfora para la vida, ¿no? Entonces ahí está, a una carta en pruebas internas, con una cadencia de ataque 10 veces superior a cualquier otra del juego. Y sin nadie notándolo aún una semana después, en una build interna, esta carta es incluida para pruebas rápidas. No tiene arte definitivo ni nombre. Solo un cuadrado gris con un número unit provisional unit, 95, Rapid Strike. Los testers la ven, la usan y... claro, notan que es potente, pero como no hay contexto ni animación final, muchos asumen que es un placeholder exagerado. Además, hay una especie de regla no escrita entre testers: no te quejes del balance hasta que esté en la beta pública. Así que, como esos amigos que ven una fuga en el baño
y simplemente ponen una toalla. Nadie reporta nada. Aquí is done. Entra el primer debate académico de esta historia. A los jugadores todavía debaten si los testers realmente no se dieron cuenta o si simplemente asumieron que era parte de una mecánica secreta. La falta de documentación clara y la presión por cumplir plazos jugó su parte. Pero también está el factor humano a veces. Ignoras lo extraño cuando todo a tu alrededor es un poco caótico para cuando la carta llega a la siguiente etapa del desarrollo. Nadie recuerda que fue un error. Literalmente, el documento original donde se registró el objetivo de la carta fue sobrescrito. Así que, en el balance mensual, el diseñador de combate, probablemente distinto a Eric, solo ve una unidad rápida con un DPS altísimo y asume que fue intencional. Le cambian el nombre por algo provisional, luchador relámpago. Guay. Ahí, amigos míos, el destino queda sellado en el parche 1.5.23, justo en la cola de cambios y nuevas cartas menores. Se incluye esta unidad en una rotación limitada para jugadores de nivel 10, mas no se anuncia. No tiene spotlight. Solo aparece como una carta desbloqueable por desafíos internos. Un caramelito para los que exploran, un guiño para los veteranos, y lo peor es que, al inicio, casi nadie la desbloquea, porque para hacerlo, necesitas cumplir ciertos logros, que pocos persiguen. Es como encontrar una espada legendaria en un juego, pero en una cueva llena de murciélagos con hepatitis entero. Todo cambia el día que un jugador, un youtuber español, con acento muy rápido, y una risa incontrolable, sube un video titulado ¿Qué demonios es esta carta? Y ahí es donde nuestra historia se acelera. ¿Recuerdas ese momento cuando te topas con algo tan raro en un juego que tienes que pausar, rascarte la cabeza y preguntarte si fue un glitch o si simplemente estás medio dormido? Bueno, así exactamente empieza el infame video de Tornile Gamar 93. Quien fue el primer youtuber en mostrar al mundo la carta luchador relámpago en acción. A la grabación es caótica en audio saturado, gritos en español entrecortado y la pantalla llena de tropas explotando como si fueran fuegos artificiales, fuera de control. Lo interesante no es solo la carta en sí, sino cómo reacciona el jugador. Pasa del entusiasmo inicial a un silencio incómodo, como si se diera cuenta de que acaba de abrir la caja de Pandora, pero con el mazo equivocado. Aquí is Donkey. Entras en porque tú, fiel jugador de Clash Royale, estás viendo ese video a las 2:30 de la madrugada con el móvil encima del pecho y no sabes si es el insomnio o si realmente acabas de ver una carta. Borrar una torre en 3.4 segundos. Haces lo que todos hacemos. Pausas el video, abres el juego y revisas tu colección a nada y entonces haces clic en desafíos especiales. Ahí está oculta una pequeña silueta gris con rayos de fondo y un contador de desbloqueo. Solo kill. Esta vez tú no lo vas a ignorar. Lo curioso es que esta carta no estaba en los anuncios oficiales del parche. Tampoco aparece en el resumen de balance, ni una mención en las redes de Supercell. Y esto no es raro. Por accidente, el equipo de desarrollo tiene un protocolo para cartas experimentales que se lanzan en silencio para evaluar su impacto sin la presión mediática. Lo llaman modo observador. Pero nadie anticipó que la comunidad la encontraría tan rápido. Un dato interesante, en Supercell ha hecho esto antes. Algunas cartas como el Fantasma Real y la Bruja Nocturna también fueron probadas en desafíos limitados antes de su revelación pública. Es que esas sí estaban terminadas. Luchador Relámpago ni siquiera tenía animación de entrada completa. Solo una transición brusca y una explosión de píxeles ahora. Ponte en los zapatos de un desarrollador de Supercell. Estás tomándote tu café con canela y anís, revisando métricas del parche y de pronto ves un pico de actividad en una carta que ni siquiera debía estar disponible aún.
Revisas las partidas, todos están perdiendo contra el mismo mazo. Abres los registros y ahí están jugador subiendo de arena 10 a Liga Maestra en menos de 36 horas, con una sola carta. Y no puedes hacer nada, porque ese mismo fin de semana hay mantenimiento programado y ningún parche puede salir hasta el lunes. Eso es lo que en ingeniería de software se llama un agujero de caos programado. Mientras tanto, el algoritmo de TikTok entra en acción. Clips de la carta aparecen cada 5 minutos. Uno con la leyenda en Supercell ha perdido el control, otro con la carta que destruye matrimonios y por supuesto la joya en cuando crees que vas ganando y aparece ella. Es donde empezamos a entender cómo trabaja Supercell realmente. El estudio no es solo una fábrica de videojuegos, es un ecosistema de diseño basado en datos, comportamiento y hasta neurociencia. Cada cambio en una carta genera miles de puntos de análisis en duración media de la partida, número de coronas, ratio de abandono, todo algo, pero incluso con esa montaña de datos. Hay una cosa que no se puede predecir en la histeria colectiva en la carta. Fue diseñada con un perfil de vidrio cañón, es decir, mucho daño y poca vida. Pero con el bug del intervalo de ataque, ese equilibrio se rompió por completo. Era como darle a una mosca una metralleta. Y justo aquí entra la curiosidad excéntrica de la noche en el bug. No solo afectaba la velocidad de ataque, sino también una subrutina que controla la prioridad de objetivos. Normalmente, las unidades atacan lo más cercano, pero esta carta, por error, a veces saltaba entre tropas, como si estuviera eligiendo su víctima. Un desarrollador lo describió como comportamiento vampírico selectivo. ¡No lo invento! Entonces imagínate, tú estás defendiendo con un mini-pi Ainike Kamise N y unos esbirros. Y esta cosa ignora al tanque y va directo a tus tropas más débiles. En segundos, tienes un hueco en tu defensa y tu torre cae como si fuera de papel reciclado. Mientras los jugadores tratan de entender qué está pasando, Supercell entra en modo silencioso. No hay comunicados, no hate tweets, solo los datos fluyendo mientras todo el ecosistema reacciona en tiempo real. Los debates comienzan a hervir. En Discord, algunos afirman que la carta tiene inteligencia artificial propia. Otros creen que es parte de un ARGE secreto. Spoiler, no lo es, probablemente. Los más técnicos abren los archivos del APK y encuentran una entrada curiosa en Unit 95 Behavior Override True. Y entonces, por primera vez, alguien sugiere que tal vez no fue un error, que tal vez esto fue una prueba, un experimento de caos diseñado para ver cuánto tiempo puede durar el sistema antes de colapsar. Aquí es donde vuelve a surgir el debate académico. ¿Debería un estudio permitir que un bug así se mantenga para analizar el comportamiento de los jugadores? Algunos dicen que sí, aunque es una forma fascinante de evaluar adaptabilidad y resiliencia en entornos de juego. Otros lo consideran una traición a la experiencia de usuario ante. Solo sabes una cosa, tienes que desbloquear esa carta y lo haces. Ganas los desafíos, abres el cofre y ahí está el luchador relámpago. No suena especial, pero cuando la juegas por primera vez y ves cómo destruye un ejército entero antes de que puedas parpadear, entiendes por qué Internet la está llamando la carta que arruinó Clash Royale. Y también entiendes por qué no puedes dejar de usarla. Ahora que tienes la carta en tus manos, una sensación curiosa te recorre los dedos. No es emoción, exactamente. Es algo más cercano al poder irresponsable. Como cuando un niño encuentra un encendedor por primera vez. Sabes que deberías usarla con moderación, pero no lo harás en armas un nuevo mazo en segundo. No porque lo necesites, sino porque quieres ver de qué es capaz este error viviente. La combinas con un tanque
un hechizo de apoyo y ya está. El resto es decorativo. El luchador relámpago hace todo el trabajo sucio por ti. En tu primera partida, la carta entra en el campo y la reacción es inmediata. Tu oponente lanza una risa burlona al pobrecillo 3 segundos después. Su torre izquierda está reducida a polvo y probablemente está replanteándose sus decisiones de vida. Aquí es donde aparece el siguiente nivel de problema. Porque esto no se trata solo de una carta poderosa, no. Se trata de una carta que destruye el equilibrio fundamental de juego en Clash Royale. Cada segundo importado, cada gota de elixir cuenta. Pero con esta carta, las reglas cambian. Se acelera el ritmo, las defensas tradicionales no funcionan, las estrategias de rotación se rompen. Y lo más preocupante, la carta es tan agresiva que gana el juego sola. Incluso si tú no haces nada más honesto, nos lleva a un hecho curioso y ampliamente conocido sobre Clash Royale. El sistema de matchmaking tiende a emparejarte con rivales de mazos ligeramente más fuertes. Si estás en racha, es una medida para evitar la monotonía. Pero cuando tú usas una carta como esta, ese algoritmo entra en pánico. Literalmente algunos jugadores notaron que sus rivales eran reemplazados por bots temporales cuando el sistema no encontraba a nadie con un mazo lo suficientemente competitivo. Es decir, el juego intenta proteger a los demás. De Tien y ahora, una curiosidad marginal deliciosa. Algunos jugadores que usaron esta carta durante las primeras 48 horas descubrieron que generaba Unbug Visual si la carta era usada exactamente al mismo tiempo que un cohete enemigo impactaba. La animación se congelaba por medio segundo, pero el daño seguía procesándose en segundo plano. En foros oscuros de Reddit, eso fue bautizado como el parpadeo. Ya el amor, porque en ese medio segundo de pausa, veías cómo tu torre desaparecía sin haber visto cómo tú, por supuesto, te ríes. No porque sea justo, sino porque es tan absurdo que ya no sabes si estás jugando un Tower Defense o simulando un terremoto en el Discord. Comienzan a circular teorías, algunas extremadamente técnicas, otras puramente emocionales. Añut, con avatar de pato enojado, escribe: esto ya no es Clash Royale, es Flash Royale. Y lo peor es que tiene razón. Mientras tanto, en los pasillos de Supercell, las alarmas están encendidas. No es una metáfora. Hay un sistema interno de alertas llamado MetaSpy, detector que activa correos automáticos si una carta tiene más del 80%, tú asó en el top 1.0 global durante más de 6 horas seguidas. Y, sorpresa, el luchador relámpago lo logra en solo 2. Un equipo interno es convocado. Programadores, diseñadores y analistas se reúnen en videollamada. El ambiente, según filtraciones posteriores, fue descrito como una mezcla entre una intervención y un velorio. Ahí es cuando el equipo de balance revisa las estadísticas. Descubren que la carta inflige el doble de daño por segundo que cualquier otra. Y lo peor, tiene una tasa de victoria del 93%. En un entorno competitivo, eso no solo es raro, es ilegalmente perfecto. Aquí llega nuestro tercer debate académico. ¿Debe una carta poder determinar sola el desenlace de una partida? Algunos desarrolladores veteranos argumentan que toda carta debe tener una debilidad clara, pero en este caso, al tratarse de un bug, la debilidad era no usarla, lo cual nadie en su sano juicio harían ahora. Imagina que estás en arena 11 en As, ganado 6 partidas seguidas. Estás a punto de llegar a una liga que llevaba semana intentando alcanzar. Lanzan tu torre izquierda al suelo en segundos. No fue tu culpa, solo no tienes esa carta. Empiezas a frustrarte. Y no eres el único, en redes sociales.
Los comentarios comienzan a mutar de memes a quejas formales. Aparecen capturas de pantalla de partidas con títulos como admito que lloré un poco. Esta carta me acaba de insultar en ruso. Supercell, preciso terapia, no gemas. En medio del caos, un jugador muy particular se convierte en símbolo de la frustración. Su nick es Oscuro Táctico. Tiene más de 7.0 copas. Una cuenta free to play desde 2017. Y es conocido por no usar ninguna carta superior a coste 4 ANSE. Niega a usar el luchador relámpago. Lo considera una traición a la pureza del juego. Publica un video ganando sin la carta Rotan se puede. Dura 3 horas. Pierde 28 partidas. Lo último que dice es: no me arrepiento. Pero probablemente no vuelva a jugar en 2 meses. Y tú lo ves y sientes una punzada de vergüenza. Porque tú sí la estás usando. Y sí, estás ganando. Pero ya no se siente como una victoria. Se siente como usar trucos en un juego de... Legoan es como cuando alguien construye rápido en Fortnite. Sin materiales, solo Q-Acqui. El error no es tuyo, pero la ventaja sí lo es. A pesar de todo, sigues jugando no por diversión, sino por curiosidad, porque quieres ver hasta dónde llega esto antes de que lo corrijan y mientras tanto, el daño se extiende. Empieza como un rumor suave, casi como una vibración en el aire. Hay una nueva carta experimental en circulación y su comportamiento no tiene sentido alguno. Tú ya lo sabes, claro. Tú ya la usas. Ya ganaste partidas que jamás habría ganado antes. Pero ahora empieza a notarse que algo más está ocurriendo en el juego. Ya no se siente como Clash Royale. Y eso, curiosamente, no fue inmediato, porque la historia de cómo Luchador Relámpago se convierte en la carta más odiada de... La historia no empieza con odio. Comienza con fascinación en los canales de Discord privados de clanes competitivos. La carta genera al principio solo interés. Tiene potencial, escriben algunos. Me parece exagerado su daño, pero debe tener algún bug, anotan otros. Pero nadie sospecha que ese comportamiento tan ridículamente agresivo fue producto de un número. Decimal mal puesto en T, das cuenta de que casi nadie se pregunta cómo se originó, solo les importa el resultado. ¿Te suena familiar? Es como cuando un streamer gana una partida épica con una técnica absurda. Todos lo imitan sin entender por qué funcionó. Pero tú no puedes dejar de pensar en el momento exacto en que viste por primera vez a la carta actuar a esa velocidad, esa falta de lógica. Era como si no siguiera las mismas reglas que el resto. Y aquí viene un pequeño detalle curioso sobre el sistema de animaciones de Clash Royale. Cada carta tiene un número asociado de frames de ataque, que define cuánto tarda en realizar su animación y cuánto tiempo debe pasar hasta que pueda atacar de nuevo. Pero el luchador relámpago, por alguna razón aún desconocida, tenía esa secuencia acortada a solo 2 frames, lo que significa que su animación de golpe era casi imperceptible. Un puño, un destello. Y luego, destrucción en la comunidad. Algunos empezaron a pensar que la carta tenía una función oculta, un modo asesino, y aunque eso no tiene base oficial alguna, sí hay registros en el código donde aparecen fragmentos como if enemy _ elixir _ low equals prioritize _ weakest. Un experimento fallido de IA adaptativa, un algoritmo en pruebas que se coló por accidente o simplemente una línea de código que no debía estar ahí. Las preguntas empiezan a multiplicarse. Tú vuelves a usar la carta en partida rápida. Es una batalla tranquila. #Q. El luchador relámpago entra al campo. Ataca con una velocidad tan antinatural que parece un glitch visual. Tu rival pone un mini PNK en AAA, lo destruye en menos de un segundo. Luego un ejército de esqueletos
también fuera. La torre cae antes de que tú puedas contar hasta 3. Tu elixir está en 6, el del rival en 0. Te sientes culpable, pero solo un poco. Mientras tanto, en foros especializados, los análisis empiezan a profundizar. Algunos usuarios capturan frame por frame las secuencias de ataque. Otros miden el tiempo exacto que tarda en desplazarse por el campo. Uno incluso usa una app de grabación a 240 FPS para descubrir que la carta realiza una animación inexistente al impactar un destello blanco que no está registrado en ninguna otra carta del juego. Why no es broma. Ese destello pronto se convierte empiezan a aparecer memes luz blanc a igual a M muerte inmediata. Si lo ves, ya perdiste. Flashy Royal Vinci. La comunidad le da un nombre antes de que Supercell pueda controlarlo. Anel Relámpago. No luchador Relampago. No Happy Distriki. Solo el relámpago en una entidad, una fuerza, como si fuera una criatura mitológica, invocada por error, Ampara. Y ahí, justo ahí, nace el Odeón. Ya no es una carta graciosa, ni siquiera un exploit útil. Es una amenaza al sistema completo, porque no puedes jugar contra ella sin sentir que tu mazo entero fue convertido en decoración. Inútil, no hay estrategia. No hay respuesta. Si tu oponente la tiene en el ciclo inicial, ya perdiste. Punto. Los youtubers comienzan a subir compilaciones. El relámpago, destrozando todo. Ganando con una sola carta, otra vez Z, y la mejor de todas. ¿Por qué esta carta arruinó a mi clan? Y claro, cada video suma millones de vistas. Aquí entra en juego otro fenómeno interesante, el efecto avalancha. Cuando una carta se vuelve viral, Supercell suele analizar la tasa de aparición en mazos, el nivel promedio de mejora y cuánto tarda en usarse por encima del 50% de la comunidad. Normalmente eso toma semanas. Con el relámpago tomó menos de 4 días y una curiosidad marginal extraña. Durante esos 4 días, el índice de uso de hechizos de control como el tronco y flechas bajó un 63%. ¿Por qué? Porque no eran lo suficientemente rápidos. Para Responder, la comunidad empezó a referirse a estos hechizos como decoración vintage. Mientras tanto, tú ya no usas la carta para subir copas. Ahora simplemente la pruebas contra todos los mazos que puedas imaginar. Esbirro, Can, como moscas, tanques, también pecas, chispitas, da igual. El relámpago no distingue entre tipos en solo ataca, una y otra vez, como si no pudiera evitarlo. Y aquí viene un debate que resuena en los rincones más técnicos del diseño de videojuegos. ¿Puede una carta ser divertida si es invencible? Porque claro, al principio lo es, pero luego ya no. Pierde misterio, pierde juego en C, vuelve rutina en automática, vacía, y tú empiezas a sentirlo. La sensación de que no estás jugando, sino solo activando un botón de victoria. Como si fueras parte de un script en ti y preguntas, ¿fue esto un error? ¿O una advertencia? O, en el fondo sabes que una carta así no puede durar mucho. Algo va a pasar. Alguien va a detenerlo, ¿verdad? Al día siguiente, entras al juego y notas algo diferente. Es sutil, apenas perceptible. La pantalla de carga tarda unos segundos más. El icono de red brilla como si estuviera pensando demasiado. Y entonces lo ves en una pequeña notificación en la esquina inferior en actualización de balance disponible. Reinicia para aplicar cambios en tu estómago. Se encoge un poco, no porque temas perder, sino porque sabes que algo grande está a punto de pasar. Respiras hondo, pulsas reiniciar y entras a Android. Pero cuando revisas tu mazo, el relámpago sigue ahí. Mismo nivel, mismo icono, mismo brillo extraño en su borde. Nada parece haber cambiado. Al principio, entonces entras en una partida. Tu oponente despliega tropas
de defensa. Tú esperas el momento justo y juegas la carta, pero algo no está. Bien, ataca igual de rápido, sí, pero hay un micro retraso entre los impactos en una pequeña pausa, como si la carta estuvieran dudando. ¿Lo notas? Porque tú, Cian, eso te inquieta más que cualquier nerf directo. No es que hayan reducido sus estadísticas aún, es que han tocado su comportamiento, su forma de actuar, como si le hubieran metido un parche en el alma. Aquí es donde entra un dato técnico fascinante. Según expertos que monitorean cambios en el código de Clash Royale a través de minería de datos, la carta recibió una línea nueva en su script en aggression, override disabledlow, que sugiere que hasta ese momento había estado funcionando bajo un modo de combate especial que ignoraba las reglas normales del targeting y la velocidad de ataque. Y ahora se le ha quitado pero no se ha eliminado. No, aún en eso es lo que desconcierta a todos. A la comunidad se divide. Algunos afirman que la carta ahora es más justa. Otros dicen que simplemente está ralentizada. Tú, personalmente, sientes que ahora tiene un pequeño margen de error. Antes era como una guadaña automática. Ahora tiene un ligero desfase entre cada movimiento, apenas fracciones de segundo, pero suficientes para que una torre con buena sinergia logre defenderse en enredo. Un usuario lanza una encuesta. ¿Crees que el cambio fue suficiente? Las respuestas son un campo de batalla. Sí, ahora es usable pero no rota. No, sigue siendo el fin del juego. ¿Por qué Supercell no borra esto ya? Y una joya, yo solo vine por los memes. El tema ya no es solo técnico, es emocional. La carta ha cruzado la barrera del balance y se ha convertido en una experiencia, una prueba para ver cuánto aguanta el sistema antes de colapsar. Why? Tú estás justo en medio de eso. Lo más inquietante es que en los servidores internos de Supercell, los testers siguen haciendo pruebas con versiones alternativas de la carta. Algunos jugadores que acceden a versiones filtradas gracias a amigos en desarrollo o por medio de emuladores modificados reportan que hay al menos 4 variantes del relámpago, cada una con pequeños ajustes. Una prioriza tropas aéreas, otra salta entre enemigos, una tercera tiene un rango invisible ligeramente más amplio, y una última parece moverse más rápido que el propio servidor. Esa última fue bautizada como Relámpago Fantasma. Nunca llegó al juego público, afortunadamente. Y aquí viene una curiosidad excéntrica que nadie esperaba durante 3 días. Sí, usa el relámpago en modo amistoso contra un jugador que no la tenía desbloqueada. El juego generaba una especie de sombra, un duplicado sin control que quedaba parado en el campo tras su muerte. No atacaba, no se movía, pero estaba ahí, inerte, como si se negara a irse. Los jugadores lo llamaron el Echo, y en algunos casos, al final del partido, cuando salía la pantalla de victoria en derrota, el eco seguía visible, palpitante, y no sabes si fue un glitch o un mensaje, y es justo en ese momento cuando los testers internos empiezan a levantar la voz. Algunos filtran capturas de sus informes de prueba. En uno, un desarrollador escribe: esta carta no es una unidad, es un agujero en el juego. Eso se vuelve viral en Supercell. Por primera vez en una semana emite un comunicado oficial. En él dicen que están investigando comportamientos anómalos en ciertas cartas introducidas en el último parche. No mencionan nombres, no reconocen el bug, no dicen la palabra que todos quieren leer en relámpago, pero todos entienden. ¿Y tú sigues usándola? No porque sea divertida, ni siquiera porque quieras ganar, es que ya es una especie de ritual. Un testamento a lo roto, lo insólito, lo que nunca debió haber salido de un entorno de pruebas. Como conducir un coche sin frenos, solo para ver cuánto tarda en estrellarse. Lo más irónico es que al día siguiente el matchmaking
empieza a mostrar algo extraño en todos tus rivales. También la tienen, la misma carta, el mismo mazo, espejo tras espejo, todos intentando ganarte con la misma herramienta absurda. Tú te das cuenta de que el juego se ha convertido en un duelo de reflejos. Ya no gana quien mejor planea, gana quien suelta antes. El relámpago es como jugar ajedrez con dinamita en cada ficha. Y tú ya ni parpadeas. Estás ahí sentado, el teléfono ligeramente inclinado sobre tu pecho, la pantalla proyectando esa familiar neblina azul que tiene Clash Royale cuando estás en la pantalla de espera de partida. Has entrado en otra más, una más, solo una última, te dices, aunque lo sabes ya, pasaste la última hace media hora. Entras al nuevo rival, nuevo campo, nuevo intento de pretender que todo sigue como antes. Pero tú ya lo sabes, no hay marcha atrás. Pork está perdida, igual que las otras 20 de hoy. Es solo una recreación de un combate que ya está decidido. Se trata de quién puede ciclar al relámpago más rápido. Nada más, nada menos, pero lo que no esperas es lo que ocurre a mitad de la partida. En tu carta falla lanzas al relámpago como siempre. Calculas el momento, lo colocas tras tu torre, dejas que avance. Y cuando llega al puente, simplemente no atacan, se detienen. Miran, se sacude, ataca una vez, luego otra, y luego se queda congelado durante un segundo completo. Tú piensas que fue lag, pero no, Liz. Eso porque no hay icono de red. El resto del campo sigue funcionando. Y cuando la carta vuelve a moverse, parece distinta. Como si por fin estuviera funcionando bajo las mismas reglas que el resto. Tu rival aprovecha, lanza un combo de montapuercos con descarga. Tu torre cae en pierdes. Y por primera vez desde que desbloqueaste esa carta, pierdes con ella en el mazo. Pero tú no eres el único Ané a lo largo del día. Miles de jugadores reportan que el relámpago ha comenzado a comportarse Jiformau e Hachikawa. Algunos ataques no se registran. En ocasiones, se queda estático entre dos objetivos. Unos aseguran que si hay muchas tropas en el campo, la carta simplemente desaparece tras atacar una vez. La comunidad entra en modo detective. Empiezan a publicarse teorías. Supercell está desactivándola progresivamente. Es un ajuste oculto para no asustar a los jugadores. Es una carta con ciclo de vida artificial. Este último concepto resuena porque tiene sentido. Y si esta carta no solo fue introducida por error, sino diseñada para decaer, y aquí viene un dato fascinante en algunos juegos multijugador con IA experimental. Como en prototipos internos de StarCraft II, se han probado cartas o unidades que se autolimitaron con el tiempo. Su eficacia bajaba por uso. Su inteligencia cambiaba en función de las condiciones del servidor. Nunca llegaron al público, pero el concepto existe. Y cuando alguien aplica ese concepto al relámpago, Reddit explota. Un usuario encuentra una entrada en los archivos del cliente use_decays equals enabled efficiency _loss_per_match equals +0. 7% capan 85% effectiveness. ¿Y eso qué significa? Significa que con cada uso la carta pierde eficiencia, muy poco e imperceptible al inicio, pero acumulativo, tú lo compruebas. Revisas repeticiones antiguas, cronometras los ataques. Y sí, está más lenta ahora, no es tu imaginación. El relámpago se está apagando y en ese instante te das cuenta de algo escalofriante en la carta. Nunca estuvo rota por accidente. Fue introducida con una curva de degradación como un fósforo encendido en brillante y temporal. Y eso cambia todo. Vuelves a jugar otra partida. Esta vez
La carta no destruye la torre de inmediato. Tu rival sobrevive el primer ataque. Te lanza un contraataque. Te cubres. No puedes confiar tanto en la carta ahora. Tienes que volver a pensar. Volver a jugar como antes en un giro extraño. La partida es divertida no porque estés ganando, sino porque por primera vez en días estás jugando, la carta sigue en tu mazo, pero ya no es invencible. Ya no es una herramienta fuerte, pero mortal. Con límites, en algunos jugadores celebran este cambio. Otros, los más impacientes, se molestan. Publican cosas como: ¿de qué sirve tenerla si ya no es imparable? Era divertida mientras duró. Supercell nos quitó la única alegría del parche, pero los desarrolladores no emiten más comunicados, no reconocen el cambio, no actualizan la descripción de la carta. Y sin embargo, todos lo notan, y entonces, sin aviso, la carta desaparece de los cofres. No más desbloqueos, no más desafíos para conseguirla. Solo los que ya la tenían pueden usarla. Algunos la llaman la carta maldita, otros el cometa de Clash Royale, y otros simplemente prefieren olvidarla o la dejas en tu mazo por costumbre. Ya no ganas tanto, pero ya no lo necesitas. Y aquí viene la curiosidad marginal más absurda de todas durante el breve tiempo que el relámpago estuvo en circulación. Aumentó el número de partidas terminadas en menos de 45 segundos en un 137%, un récord jamás visto. Un dato que los analistas no saben si celebrar o ocultaran en el fondo. Todos saben que fue un experimento en YouTube. Tú no puedes dejar de preguntarte quién lo inició, quién lo permitió y qué aprendieron con todo esto. Estás a punto de rendirte por hoy, pero decides ver una partidita más en Twitch antes de dormir. Entras al canal de tu streamer favorito, ese que siempre tiene un combo de risa contagiosa y jugadas ridículamente buenas, y lo ves en plena batalla. Solo que esta vez algo va mal, la pantalla está congelada, el chat va volando, el streamer está con las manos en la cabeza, riéndose entre dientes como si acabara de ver un accidente en cámara lenta. No puede ser. Deben... ¡Eso! ¡Lo vieron! Rebobina, muestra la jugada. Una partida igualada, todo bien. Hasta que su rival lanza la carta maldita en el relámpago Ney. Ahí ocurre, la carta aterriza, ejecuta su primer ataque y de pronto atraviesa la arena literalmente en C. Desliza como si estuviera sobre hielo, cruzando el campo enemigo, ignorando tropas, ignorando la lógica, y golpea a la Torre del Rey. La partida termina en silencio, luego carcajadas y entonces el clip tú no eres el único viéndolo. En menos de 15 minutos, el fragmento se vuelve viral. Pasa de Twitch a Reddit, de Reddit a Twitter, de Twitter a TikTok, y se convierte en uno de los momentos más reproducidos del año en el canal oficial del streamer. El título lo dice todo. El bug más glorioso de Clash Royale y cómo me destruyó en 2 segundos. Pero eso no es todo. Al otro streamer hace una recopilación de jugadas absurdas con el relámpago. Una donde la carta revienta una torre sin haber tocado tropas. Otra en la que duplica su ataque. Una tercera donde aparece flotando sobre el río. Sin animación, el algoritmo de YouTube se vuelve loco. El término carta relámpago explota. En búsquedas todos quieren probarla. Todos quieren romper el juego antes de que la parchón. Y tú caes. Por supuesto que caes instalas de nuevo Clash Royale si lo habías borrado. O compras ese cofre especial con la esperanza de desbloquearla. Porque ahora no es solo una carta poderosa. Es un meme viviente, una leyenda digital, y por un tiempo, Clash Royale vive un pequeño renacimiento. Jugadores que habían abandonado regresan solo para ver el espectáculo, como esos que solo ven Fórmula 1
cuando hay lluvia y choques han dato curioso NSA semana específica. La cantidad de clips subidos con el hashtag GoogleLompago superó incluso los videos de Among Us en su pico en 2020. Y eso es decir mucho en la carta. Ya no es solo un error, y con los ojos del mundo sobre ella, Supercell no tiene más opción que seguir observando, porque aquí viene el momento más extraño de todos. No hackean, nada, no hay parches, no hay mensajes, ni una nota oficial. Y ahí es cuando comienza una teoría entre los fans más conspiranoicos. ¿Y si Supercell lo está dejando porque quiere que se haga viral? ¿Y si esto es una campaña de marketing disfrazada de bug? ¿Y si nos están usando como testers sociales? La comunidad se divide. Están los puristas del meta, que exigen equilibrio y borrado inmediato de la carta. Y los agentes del caos, que quieren más errores, más clips, más partidas imposibles. Tú, por supuesto, estás en el segundo grupo, porque esto es como jugar con fuego sin quemarte. Al menos, no todavía. Incluso el caster oficial de un torneo comunitario suelta una joya en plena transmisión, y ahí va el relámpago otra vez, cargando como un estudiante que llega tarde al examen final, y con la misma energía violenta. La risa en el chat es inmediata. Y mientras tanto, los jugadores descubren nuevas formas de explotar el bug. Un combo con espejo hace que puedas lanzar 2 relámpagos a la vez. Y si las colocas bien, uno de ellos hereda la animación del otro, duplicando su daño. Otro truco, combinarlo con el mago eléctrico justo al momento del impacto, causa una cadena infinita de descargas. Solo puede ocurrir en 0.1% de los casos. Pero ese video ya tiene 1.2 millones de visitas como un glitch en Minecraft que permite volar con pistones, o un salto infinito en Skyrim con el barril correcto. Esta carta entra en la categoría sagrada de bugs, demasiado divertidos para arreglar. Rápido algo. Y es que, ¿cómo diría ese profesor de diseño de videojuegos que escuchaste en un TEDx? Alguna vez, a veces, los errores revelan verdades ocultas del sistema. Cosas que no sabías que querías hasta que el error te las muestra. La comunidad debate si esto es un caso de descubrimiento por fallo. Y aunque suena académico, lo sientes en la práctica porque ahora cada partida tiene algo impredecible. Como cuando abres una caja en un juego roguelike sin saber si encontrarás oro, o un jefe oculto que te destruye en 2 golpes. Y tú sigues jugando porque aunque sabes que lo correcto sería que Supercell lo arreglara a una par de ti, quiere que no lo hagan. Solo un poco más, unas partidas más, unos clips más, unas risas más, antes de que lo borren todo. El sol aún no sale, pero tú sigues despierto. El timeline de Reddit ha sido absorbido por un solo tema, la carta relámpago. No importa si estás en R en Clash Royale, R en Gaming o incluso R en Unexpected, todos, absolutamente todos, tienen algo que decir en al principio. Era divertido, un bug simpático, un error de física, algo que recordaba a los primeros días de Skyrim, cuando los dragones volaban al revés. Pero ahora es personal en publicaciones como a mi mazo completo fue destruido por un solo relámpago. ¿Cómo? ¿Esto no está baneado aún? ¿Por qué Supercell guarda silencio mientras esta aberración devora nuestras copas? Teorían el relámpago es un glitch convertido en entidad consciente. Algunas exageran, sí, pero debajo del humor y las teorías conspiranoicas. Hey, algo real. Una comunidad en llamas y tú estás en medio. No solo consumes el drama, lo vives. A una de tus partidas más recientes fue contra un jugador que logró clonar 3 relámpagos al mismo tiempo. Fue como ver una tormenta eléctrica dentro del juego a rayos cayendo sin lógica. Daños en cadena. Y tú con una expresión de esto
No puede estar pasando un spoiler. Pasó en Reddit. Se convierte en un campo de batalla. Memes, quejas, guías para abusar del bug. Y hasta hilos proponiendo un cambio radical en el diseño del juego. Entre los comentarios más repetidos, esto ya no es Clash Royale, esto es una simulación rota. Nunca pensé decirlo, pero extraño a los mazos de cementerio. La carta más odiada de todos los tiempos. Y sí, eso incluye al montapuercos. La ironía es que el bug unió a jugadores que antes estaban en conflicto. Gente que discutía si el gigante noble merecía nerf, ahora se toma de la mano virtualmente para odiar juntos al relámpago. Y lo más extraño, la carta no tenía nombre oficial. En los archivos internos solo aparecía como Tempe 001_Lightberry. Pero no duró porque alguien, un streamer español con acento castizo y un mazo de puros, Chispitas, la bautizó en vivo. Ahí viene otra vez, el relámpago Llorona, porque lloro cada vez que me lo tiran. Llorón, y como pasa con los mejores apodos de internet, se quedó. El relámpago Llorona, en menos de 48 horas, el nombre ya aparecía en memes, thumbnails y hasta camisetas improvisadas. En Etsy, un usuario incluso diseñó una carta fake con arte espectacular, donde el Llorón tenía cara de Pikachu enojado, rodeado de nubes llorando rayos en Super Zen. Aún no decía nada Anne. Y mientras tanto, los foros más antiguos revivían para Unas Outcomes. Viejos jugadores regresaban solo para ver qué demonios estaba pasando, como turistas visitando un volcán activo. Un dato curioso aquí en ese fin de semana, la cantidad de nuevos usuarios activos en R Clash Royale subió un 230%. Fue el pico más alto desde 2018, cuando lanzaron el desafío de los 20 ganadores consecutivos, y todo por un error. Pero lo que hace esto realmente fascinante no es solo el bug, es cómo la comunidad reacciona. Algunos intentan mantener la calma. Public en mazos, anti-relámpago, con estrategias defensivas muy específicas. Otros escriben tratados completos explicando cómo el error posiblemente se originó en la lógica de rango de ataque mezclada con el código del duende lanzadardos. Y luego están los artistas, ilustradores, animadores, diseñadores 3D en todos, creando contenido que gira en torno al Llorón. Es como si una carta rota hubiera abierto una compuerta creativa en miles de jugadores dormidos. En un ejemplo, un corto animado de 30 segundos en él, que el relámpago Llorón es rechazado por las demás cartas por ser demasiado roto y termina destruyendo toda la arena por accidente, con una lágrima cayendo de su ojo en comentario destacado. Lloré con esto, pero de risa. ¿Cómo llegamos a este punto? Y esa es la gran pregunta. ¿Cómo llegamos aquí? Una simple cadena de decisiones mal comunicadas. Un bug no reportado, un código mal documentado. Y una comunidad que, al enfrentarse al caos, decidió reír en lugar de huir en lo que estás presenciando. No es solo un error técnico, es una tormenta perfecta entre juego, cultura y comedia. Es como cuando el avión de Microsoft Flight Simulator se vuelve loco y empieza a girar en el cielo hasta que la Tierra desaparece del horizonte. La diferencia es que aquí tú estás en la cabina en Reddit, propone algo grande, un torneo no oficial, donde el único objetivo sea usar el relámpago Llorón de la forma más absurda posible. Las reglas, no hay reglas, excepto que la carta debe estar presente en cada mazo premios, simbólicos, memes impresos, suscripciones, menciones en streams, y tú, claro, te inscribes. Porque si vas a perder copas, al menos que sea con estilo. Los jugadores siguen discutiendo si esto representa una fractura en el diseño del juego o una oportunidad para reinventar la experiencia. Se cita una y otra vez a un diseñador de Magic,
The Gathering, que dijo una vez: "A las reglas importan, pero la comunidad es lo que da sentido a las reglas". Y mientras el Llorón sigue haciendo estragos, tú sabes que estás presenciando algo irrepetible. Un momento que solo ocurre una vez en la vida de un juego, y si Supercell llega a borrarlo mañana, nadie podrá quitarte las risas, las jugadas, los memes y las cicatrices emocionales. El apodo había nacido entre risas. El Relámpago Llorón. Y tú estabas ahí, justo cuando sucedió. En ese directo donde el streamer, cansado de perder una partida tras otra, se dejó caer en su silla con un suspiro dramático y dijo: "Hermano, esto no es una carta, esto es un grito de ayuda pixelado". A los 5 minutos ya era tendencia en TikTok. A las 2 horas, Relámpago Llorón era el término más buscado en Google relacionado con Clash Royale. Y al día siguiente, Supercell tuvo que aceptarlo, pero vamos paso a paso. Tú comienzas a ver el nombre, Llorón, pegado en todos lados, en títulos de videos memes en miniatura, incluso en partidas casuales donde el rival tira un Buna Parchirau justo antes de lanzar el Llorón. Quinta vez la comunidad, como suele hacer, abrazó el meme. Con un fervor casi religioso, se crearon stickers animados en Discord donde el Llorón tiene ojos desorbitados y una nube llorando rayos. Alguien incluso compuso una canción: "Lloras tú, lloro yo, la torre explota sin razón, te iráis". Claro que te ríes, pero hay algo más profundo aquí, porque de algún modo una carta con un bugue pasó de ser un problema técnico a una figura simbólica. Algo así como el Herobrine de Clash Royale no estaba en el código. No debía estar ahí, pero y todos lo sabían. La historia recuerda a un caso curioso de Pokémon Rojo y Azul Amici. Un glitch tan famoso que Nintendo decidió no borrarlo del todo. Los jugadores siguen debatiendo si eso fue una decisión consciente o simplemente resignación. Del mismo modo, tú te preguntas, ¿Supercell ya lo había notado desde antes? Porque en una de las actualizaciones internas de balance, los jugadores más dedicados encontraron una línea críptica en el changelog en chino. Ajuste menor en comportamiento especial de carta nueva, aún en observación. Eso fue 2 semanas antes del desastre. El debate es intenso. Los defensores del juego argumentan que es solo un error aislado, uno más en el largo historial de bugs. Pero tú no puedes ignorar los que piensan distinto, los que creen que el Llorón fue lanzado a propósito como un experimento social, una prueba para medir hasta qué punto la comunidad puede adaptarse o romperse mientras tanto la carta gana personalidad. No hay descripción oficial, pero la comunidad la define como una criatura elemental, con emociones inestables. Algunos incluso redactan su lore completo, forjada por la tormenta que nunca termina. El Relámpago Llorón no busca victoria, busca comprensión. Y tú, por supuesto, usas ese lore como introducción para tu video fanmade que subes a YouTube al título "A la tristeza". Tiene rayos en el viaje del Relámpago Llorón, gana 1000 vistas en una noche. Y en los comentarios alguien escribe: "No puedo creer que una carta bugueada me haya hecho sentir cosas". La nostalgia pega fuerte. ¿Recuerdas cuando empezaste a jugar Clash Royale? Cuando la mayor preocupación era si usar descarga o flechas. Ahora, estás aquí, en un metajuego dominado por una carta que no debería existir, narrando tragedias virtuales, como si fueran capítulos de Black Mirror. Pero claro, no todo es tragedia. La carta es poderosa, sí, pero también inestable. Hay momentos en que su targeting falla por completo y lanza rayos a estructuras ya destruidas, dejando vivas a tropas clave. Un jugador compartió un video donde el Llorón, en lugar de atacar a la torre enemiga con 2, decidió electrocutar 3 esqueletos al otro lado del mapa. El comentario más votado: "El Llorón
Es un artista incomprendido, no destruye, interpreta a Lee. Tú no puedes evitar pensar. Tal vez eso es lo que la hace tan odiada. No solo porque rompe el juego, sino porque rompe las reglas de cómo se supone que el juego debe comportarse y es como Yuger, Mario Kart, y que de repente la pista se incline y se convierta en Tetris. Es emocionante, pero desconcertante. Supercell finalmente reacciona. No con un parche, no con un comunicado técnico, sino con un tweet. Parece que nuestro relámpago anda un poco emocional últimamente y estamos investigando. Why? ¿Tú te das cuenta? ¿Lo han aceptado? No lo desmintieron, no lo ocultaron, lo abrazaron, como si formara parte del folklore digital. Una semana después, actualizan los archivos del juego. El nombre oficial de la carta es ahora Al Relámpago Llorón, un rayo que viene del cielo y del corazón roto. Tú no sabes si reír o llorar, pero sabes esto. En todos tus años jugando, nunca habías visto algo así. Un bug que se convierte en ícono. Una carta que nace de un error y crece gracias al amor, al odio y al humor de una comunidad. Y así, el Llorón dejó de ser solo una anomalía técnica. Se convirtió en un símbolo y tú, jugador insomne con ojeras y mazo roto, fuiste testigo. Di su ascenso, tal vez incluso su cronista, porque en este universo, donde los píxeles pelean como gladiadores y las estadísticas lo son todo, una carta sin lógica conquistó el corazón de todos. Tú sigues enganchado, aun cuando las copas ya no importan tanto y la novedad del relámpago. Llorón comienza a diluirse en la corriente constante de nuevas cartas y actualizaciones. Pero algo ha cambiado en la comunidad y en ti, porque ahora no juegas solo para ganar. Juegas para experimentar, para entender hasta dónde puede llegar un error antes de convertirse en mito. Y justo cuando piensas que la carta va a ser olvidada, algo inesperado ocurre. Empieza a aparecer en los torneos amateurs un nuevo estilo de juego en el modo caos. Los jugadores que quieren desafiarse a sí mismos arman mazos exclusivos con el relámpago llorón. Why no solo eso, sino que incluyen cartas que maximizan la imprevisibilidad del bug. Es como entrar a una partida donde las reglas cambian cada 30 segundos, donde el caos se vuelve estrategia, un dato fascinante, un pequeño torneo online organizado por fans. Registró un aumento del 40% en participantes cuando permitió el uso de la carta. Los streams del evento superaron los 50.000 espectadores en promedio, una cifra récord para una competencia sin respaldo oficial. Tú observas cómo los jugadores se adaptan, aprenden a convivir con la aleatoriedad, a explotar las fallas en su favor, a crear jugadas que desafían la lógica y la física del juego. Y mientras miras estas partidas te das cuenta de que el relámpago llorón, ese bug molesto y odiado, ha puesto a prueba no solo la paciencia, sino la creatividad de toda una comunidad. Se debate en foros si esta experiencia podría influir en el futuro diseño de Clash Royale. Algunos sugieren que podría ser un modelo para introducir cartas con comportamientos impredecibles que mantengan el juego fresco y desafiante a un concepto que ha sido discutido en círculos académicos de diseño de videojuegos, donde la imprevisibilidad controlada es vista como un ingrediente clave para la longevidad de los juegos competitivos. Mientras tanto, T-Segzali, lanzando relámpagos llorones, aprendiendo a anticipar su humor y adaptándote a sus fallas, porque al final sabes que no se trata solo de ganar o perder, sino de disfrutar el viaje con todas sus imperfecciones, bugs y momentos inesperados ante él. Y cuando apagas la pantalla y te preparas para dormir, sientes una curiosa satisfacción. No porque el juego haya sido perfecto, sino porque te ha recordado que, a veces, lo más roto puede ser lo más memorable.
El juego sigue vivo en tu pantalla mientras el reloj avanza silencioso. ¿Has notado que algo ha cambiado en la forma en que te acercas a cada partida? Ya no es solo la mecánica, ni siquiera la emoción de la victoria o la frustración de la derrota. Es una especie de danza con lo inesperado, un pacto tácito con ese error que se convirtió en leyenda, pero la comunidad, como un organismo vivo, también está evolucionando. Los debates se intensifican. ¿Debería Supercell tomar un paso más allá y crear una carta oficial basada en el relámpago llorón? ¿O debería simplemente desaparecer para siempre? Los foros se llenan de mockups y fanarts de la carta perfecta que capture la esencia caótica pero divertida del bug, pero sin romper el juego. Curiosamente, un pequeño grupo de jugadores ha comenzado a utilizar esta idea para crear torneos temáticos, donde solo se permite jugar con cartas rotas o inusuales. El éxito ha sido tal que algunos streamers han empezado a crear contenido dedicado exclusivamente a explorar estos estilos alternativos, mostrando que la comunidad busca algo más que el meta tradicional. Mientras tanto, tú experimentas la carta en todas sus formas. Intentas combinaciones que antes parecían absurdas, a la carta con el esqueleto gigante, con la princesa, con el gigante noble. En cada combinación revela nuevos bugs, nuevas posibilidades, nuevos momentos para reír o llorar. Y en medio de este caos, una noticia te sorprende en Supercell. Lanza una encuesta oficial preguntando a los jugadores sobre su experiencia con el relámpago llorón. Es la primera vez en años que la compañía invita a la comunidad a opinar sobre un bug. Tú participas, claro. Das tu opinión sincera, mezclando la frustración con la diversión, el odio con la admiración. Why en ese acto sientes que formas parte de algo más grande que un simple juego. Un hecho interesante es que en ese mismo periodo, varios juegos online populares comenzaron a experimentar bugs accidentales que, por la respuesta de sus comunidades, se convirtieron en características deseadas o modos de juego alternativos. Parece que la industria está aprendiendo a abrazar la imprevisibilidad como parte del diseño. Los académicos en teoría de juegos llaman a esto la aleatoriedad intencionada y argumentan que puede ser clave para mantener el interés a largo plazo. Y mientras tanto, tú sigues lanzando esos relámpagos impredecibles, disfrutando cada chispa y cada lágrima virtual que dejan tras de sí. Porque aunque el juego nunca será perfecto, estas pequeñas imperfecciones hacen que la experiencia sea única, imprevisible y, en última instancia, humana. El efecto dominó del relámpago llorón no solo se siente en la jugabilidad, sino también en la cultura gamer en general. Los creadores de contenido aprovechan el fenómeno, mezclando humor y estrategia para mantener vivo el interés. Comienzan a surgir tutoriales irónicos titulados como "Perder en menos de 30 segundos con estilo" o "Las mejores maneras de frustrar a tus amigos usando el relámpago". Lo curioso es que, aunque la carta es impredecible y a veces te traiciona, la comunidad ha desarrollado una especie de cariño contradictorio hacia ella. Algunos la llaman el villano adorable del juego, porque, aunque molesta, también genera momentos memorables. Casi como esos villanos en películas que te hacen reír pese a sus maldades. Por otro lado, en el mundo del desarrollo, algunos diseñadores de juegos comenzaron a analizar el caso como un estudio de caso. ¿Qué sucede cuando un buggy se convierte en parte de la identidad de un juego? ¿Es posible controlar ese caos o simplemente hay que abrazarlo? Hay debates en foros profesionales y conferencias, mientras tú sigues siendo un espectador y participante involuntario de esta historia. La pregunta sigue rondando: ¿qué habría pasado si el relámpago llorón nunca hubiera existido? ¿El juego habría perdido un poco de su alma? ¿O simplemente habría sido un título más, con parches y actualizaciones aburridas, sin esos momentos impredecibles que ahora todos recuerdan? Para ti, cada partida es ahora
una pequeña aventura. No importa si ganas o pierdes. Lo que importa es el viaje, esa mezcla de emoción, frustración, risa y sorpresa que solo un error convertido en mito puede ofrecer. Y mientras te preparas para una última partida antes de apagar la pantalla, escuchas el zumbido suave del ventilador en la habitación, ese sonido tranquilizador que te acompaña en las noches. Piensas en lo mucho que ha cambiado el juego, en la comunidad y en ti, en medio de todo el caos y la locura. Hay algo hermoso, en la forma en que las imperfecciones pueden crear momentos auténticos y memorables. Y tú, en ese instante, sabes que has vivido una historia que contarás muchas veces más. Mientras exploras nuevas formas de jugar, te das cuenta de que el fenómeno del relámpago llorón ha desatado una especie de virus cultural dentro de Clash Royale y más allá. No es solo una carta con fallos, es una metáfora para la imprevisibilidad de la vida misma. Un recordatorio de que a veces lo que menos esperas puede cambiarlo. Todo en la comunidad organiza eventos espontáneos. Desde torneos hasta concursos de memes y fanart, los servidores se llenan de bromas internas. Y el lenguaje alrededor de la carta se convierte en una jerga común en cuidado con el llorón. Me cayó el relámpago. Partida Llorón Model, el análisis académico crece. Expertos en diseño de juegos y psicología del jugador estudian cómo estos errores pueden fortalecer el engagement y la identidad de una comunidad. Algunos papers exploran la noción de fallos felices que se convierten en piedras angulares para la cultura gamer. Tú, desde tu rincón en la madrugada, sientes que este momento es histórico. No solo para Clash Royale, sino para el ecosistema de juegos online en general. Es la prueba viviente de que a veces dejar que algo escape de control puede dar lugar a nuevas formas de diversión y conexión, incluso en la escena competitiva. Los jugadores profesionales experimentan con el relámpago llorón en partidas amistosas, buscando no solo ganar, sino crear momentos épicos que quedarán grabados en la memoria colectiva. Cuando por fin decides apagar el teléfono y cerrar los ojos, te queda la sensación de que en un mundo donde todo está tan calculado, una carta bugueada logró romper el molde y recordarte que, en el fondo, los juegos también son para divertirse y sorprenderse. Ya casi amanece, pero tú sigues ahí, con los ojos un poco cansados, repasando mentalmente todas las partidas que has vivido con el relámpago llorón, esa carta que empezó como un simple error de código y terminó convirtiéndose en una leyenda. Dentro y fuera del juego, piensas en cómo algo tan pequeño pudo generar tanto impacto, en la cantidad de risas, frustraciones, memes y debates que desencadenó, en cómo un bug desató la creatividad de miles y hasta impulsó la cultura gamer de maneras que nadie esperaba. Es como ese glitch famoso de Mario 64 que permitía caminar a través de paredes y que, sin querer, creó uno de los speedruns más emocionantes de la historia. O los fallos en Pokémon que hicieron que Misiño se convirtiera en un ícono. Son esos errores felices que, en lugar de destruir la experiencia, la enriquecen. Mientras repasas esas comparaciones, recuerdas cómo los jugadores comenzaron a darle vida propia al relámpago llorón. Le atribuyeron personalidad, emociones, hasta un trasfondo casi trágico, porque no es solo una carta rota, es un símbolo de la imprevisibilidad y la imperfección. Dos conceptos que curiosamente nos hacen humanos. Y tú te das cuenta de que esta historia va más allá del juego. Es una lección sobre aceptar que no todo puede ser controlado o previsto. Las cosas más inesperadas pueden traer la mayor diversión y las conexiones más profundas. A la última vez que revisas el chat, ves un mensaje que dice: gracias, relámpago llorón, por recordarnos que hasta lo imperfecto puede brillar. Porque después de todo,
tienes que admitirlo, a nunca un error te había hecho sentir tanto ahora. Mientras bajas el brillo de la pantalla y el ventilador sigue su suave zumbido, sabes que esta noche, y muchas noches más, el relámpago llorón estará ahí, en tu memoria y en tu mazo, como un recordatorio brillante y eléctrico de que, a veces, las imperfecciones son las mejores historias. Llegamos a las últimas horas de esta travesía nocturna y todavía sientes ese leve cosquilleo de adrenalina que solo las partidas imprevisibles pueden provocar. Has vivido el ascenso y la caída del relámpago llorón, esa carta que nació de un error y que capturó la imaginación de miles, quizás incluso millones. Lo fascinante es como algo tan aparentemente trivial, un bug, pudo unir a una comunidad, desafiar las normas y reescribir las reglas del juego sin que nadie lo esperara. Un fenómeno que no solo afectó las partidas, sino también la cultura, el humor y la creatividad. Antu ha sido parte de este capítulo, lanzando relámpagos que a veces electrifican torres y otras veces golpean fantasmas. Has reído, te has frustrado y has compartido esos momentos con amigos y desconocidos, todos unidos por el mismo caos encantador. Y ahora, mientras la madrugada se convierte en amanecer, el juego y tú parecen sincronizados en un estado de calma. Una calma dulce y extraña, como después de una tormenta que deja el aire limpio y el suelo fresco. Sientes que esta experiencia te ha enseñado algo más allá de las mecánicas o las cartas, la belleza de lo imperfecto, la magia de lo inesperado, y la importancia de la comunidad que convierte un simple error en una historia para recordar con cada relámpago que lanzas en futuras partidas. Llevarás contigo esta historia, esta leyenda del llorón, y la certeza de que, en el fondo, los juegos son más que códigos y gráficos. Son espacios para conectar, sorprendernos y sobre todo divertirnos. Gracias por acompañarme en este viaje nocturno. Descansa bien y que tus sueños estén tan electrizantes como esa carta que todos amamos odiar. Ahora que la noche está llegando a su fin, te invito a relajarte profundamente. Respira hondo, siente cómo tus músculos se aflojan y el ritmo de tu corazón se vuelve suave, casi como un latido acompasado con el zumbido distante de un ventilador. En este momento, el mundo del juego queda atrás y solo queda la quietud reconfortante de la madrugada. Imagina un paisaje tranquilo, un campo abierto bajo un cielo estrellado, con una brisa fresca que acaricia tu piel. No hay prisas, ni partidas, ni cartas rotas, solo tú, la calma y la seguridad de que mañana será un nuevo día, lleno de oportunidades y nuevas aventuras. Deja que esta sensación te envuelva, que la paz te acompañe hasta el sueño, y recuerda que, aunque los juegos y las cartas puedan fallar, tú siempre estás en control, que la imperfección de hoy solo añade sabor a las historias que contarás mañana. Que tengas dulces sueños y hasta la próxima aventura.